tanto han equivocado. Un país que tiene sentido porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad en la del fiscal general. Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al embajador Luis Gallegos. Él fue ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, también embajador de nuestro país en los Estados Unidos y representante embajador ante las Naciones Unidas. En estos momentos quisiéramos saber cuál es la situación del mundo con todo lo que está aconteciendo. Se dice que vendrá una recesión económica en los Estados Unidos, por supuesto el tema de la pandemia, luego vino también la invasión rusa a Ucrania y todos los efectos por los problemas incluso de alimentación para los países más pobres y fertilizantes para muchos países que son productores agrícolas. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, su primer análisis. Fernando, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar nuevamente contigo y un placer, obviamente. Yo creo que estamos atravesando un momento de inflexión en el mundo, en donde la repercusión del momento es la pandemia. Los efectos de la pandemia continúan. Los efectos de la pandemia han afectado a 550 millones de personas que se han infectado y han muerto más de 5 millones y medio de personas. El impacto económico, el impacto social, el impacto en los sistemas de salud, en todos los países, no solamente en los países que carecen de recursos, pero inclusive con todos los recursos del mundo. La pandemia ha puesto de rodillas a esas sociedades y ha afectado gravemente la economía con un crecimiento de la pobreza, del hambre, de las necesidades y de una enorme frustración social. Los encierros, la violencia interna, el problema de los cambios de método de trabajo, todo ha impactado para crear un ambiente en donde las cadenas de suministros han sido afectadas. Y a todo lo que usted señala como efectos de la pandemia se suma la invasión rusa hacia Ucrania. El ataque ruso a Ucrania afectó extraordinariamente, no solamente por las sanciones impuestas por Occidente, que nos han afectado a todos, sino que la producción de alimentos está normalizándose, pero eso afecta a 80 países que no tienen abastecimiento de trigo, de soya y de otros, y fertilizantes que necesitamos desesperadamente para producir alimentos en el resto del mundo. A los conflictos actuales se suman las tensiones por la presencia en Taiwán de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes. Esto ha disgustado a China y se está enfrentando a los Estados Unidos. Los efectos se van a sentir también en los demás países. De un viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a Taiwán, ha provocado una reacción en el Mar del Sur de la China, y de la China popular, y con una dimensión geopolítica. Todo ello compone un impacto interno en Estados Unidos, en donde en muchas ocasiones puede definirse como que la tensión en dos frentes distintos es una enorme distracción para los problemas que nosotros en el área latinoamericana tenemos con Estados Unidos. En estos momentos hay una crisis global. Por ejemplo, los altos niveles de inflación registrados en los Estados Unidos, igualmente en Europa, lógicamente afectan al mundo entero. Eso ha implicado que países que pensaban que podían tener un crecimiento mayor, se detenga ese crecimiento y, por supuesto, no puedan salir adelante. Esto va a tomar un tiempo. Va a tomar mucho tiempo, porque la inflación, producto del aumento de los precios del petróleo, producto de la inyección masiva de recursos por parte del gobierno americano, un exceso de liquidez por parte de ello ha permitido una inflación que llega técnicamente a 9, pero que ha provocado una recesión técnica.
el incremento de las tasas de interés, la duplicación de las tasas de interés al cerca del 2%, va a afectarnos a nosotros en los mercados internacionales. Primero, ha provocado el fortalecimiento del dólar y la paridad con el euro. Por lo tanto, nuestras exportaciones a Europa van a encarecer por la fortaleza del dólar. Y al mismo tiempo, las importaciones que nosotros tenemos van a encarecer por el problema de la inflación. Esto en un país que está exportando y que ha exportado con todo éxito y que es petrolero. En otros países la situación es muchísimo más grave, por lo tanto, las manifestaciones recientes en el Ecuador, las de Panamá, las de Sri Lanka, las de Líbano, son demandas populares de la ineficiencia de los estados en términos de insatisfacción popular y de las nuevas realidades que mucha gente no comprende, que no son producto de decisiones del establishment local, del gobierno local. Yo te doy un ejemplo de eso. Hay factores exógenos, factores externos yo te doy el ejemplo que inciden. del trigo. El Ecuador es dependiente en 99% del trigo que consume, tiene que comprar en el exterior. Si hay un problema en Ucrania, si hay un problema en el mercado de abastecimiento americano, si hay un problema en los productores de trigo, el precio del trigo ha subido 45%. ¿Qué significa eso en términos reales de política local? Que la harina ha subido de precio, que los panes, los fideos, las coladas... Los alimentos suben de precio. Y esto fue lo que en el 2008-2009 provocó la primavera árabe. Porque el origen de la primavera árabe, el origen de las manifestaciones en el Medio Oriente fue el precio de los alimentos. Porque a la larga todas estas interrelaciones de impacto que mucha gente cree que puede ser controlada por control de precios a nivel de mercados, tiene una incidencia mucho más grave y eso es producto de la interrelación e interdependencia de los países con el mundo. Se dice que puede venir una recesión en los Estados Unidos, se discute al respecto, lo cual sería sumamente caótico. ¿Esto se puede dar? Se puede dar. ¿En el corto tiempo? Se puede dar porque la economía americana se llama técnicamente en recesión, porque tiene varios semestres que no ha crecido la economía. Pero las empresas americanas tienen una sobreliquidez. La población por inyección económica tiene una sobreliquidez. Los números de empleos, históricamente los más altos en Estados Unidos, producen un optimismo en los economistas, es decir, no hay una recesión, estamos superando la recesión, pese a que técnicamente a cualquier otro país le dirían que está en recesión. Si produce esa recesión, la población deja de comprar los productos que son suntuosos. Y los productos que son suntuosos son los que producimos nosotros. Estamos hablando de flores de camarón, por ejemplo. De chocolate, de café. Entonces, en realidad, le llaman la economía de postre. Vamos a hacer una pausa comercial, retornamos inmediatamente para seguir en este importante diálogo con el ex canciller, el embajador Luis Gallegos. Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Continuamos este diálogo con el embajador Luis Gallegos. En estos momentos hay cifras que demuestran que la relación comercial con China es mayor que con los Estados Unidos. Así es. Esto debe preocupar porque la postre ha sido el mercado natural, el norteamericano. Buscamos un tratado de libre comercio que hasta ahora no lo tenemos. ¿Cuál es su análisis, embajador? Bueno, en realidad es el éxito del sector privado ecuatoriano en la exportación de camarón a la China.
que tiene unas ventajas comparativas enormes, porque el camarón ecuatoriano, producido con todo éxito, no usa antibióticos. Y en este momento de pandemia global, en la psicología del consumidor, sea chino, americano, europeo, es de dónde proviene este camarón hacia mi mesa. Yo lo que quiero es orgánico, saludable, etcétera. O sea, la trazabilidad de los productos. Yo te puedo decir que a mí me parece muy bien, mientras el Ecuador genere empleo, genere bienestar, generen empresas que generen impuestos que permitan un mayor bienestar, está muy bien. Nosotros tenemos que buscar en el Asia un nicho de mercado para nuestros productos porque técnicamente ya hemos saturado a Europa, ya hemos saturado con estos productos del mercado americano. En realidad tenemos que crecer en algún lado. Yo creo que de expansión hacia el Asia es importante. Yo creo que obviamente fue una decisión el tratar de entrar a la Alianza del Pacífico con una negociación con México, porque ya teníamos con Chile, con Perú y con Colombia por la CAN. Pero el problema que nos enfrentamos con México es que México no acepta en líneas rojas ni al camarón ni al banano. Si no podemos entrar como habíamos diseñado originalmente con la Alianza del Pacífico, vamos directamente a negociar tratados con la China y con Corea, que ahora estamos ya en las últimas mesas de Corea. Está muy avanzado, ¿no? El mismo acuerdo con China, se dice, se podría dar una relación en un país que no sea precisamente la China. Bueno, es que la China ha tomado lo que Estados Unidos ha dejado, en términos de que Estados Unidos no quiere tratados de libre comercio. Estados Unidos no ha firmado ningún tratado de libre comercio en los últimos 10 años. El impacto de la administración Trump sobre el hecho de decir que la globalización y los tratados de estos quitaron empleo a los americanos y que retornen y que primero Estados Unidos, America First y todo esto, lleva a que esos tratados van a ser extremadamente difíciles de lograr con aprobación política del Congreso de los Estados Unidos. No estamos próximos a firmar un tratado, un acuerdo de comercio. Yo soy muy poco optimista, coincido con Todd Chapman, de que no se ve un tratado con Estados Unidos en el próximo futuro y que esto puede tomar años. Porque además, en una negociación de este estilo requieres la aprobación de los congresos y el Congreso de los Estados Unidos puede tomar tranquilamente 2 o 3 años en ratificarlo. O sea, pero la economía nuestra vinculada a los Estados Unidos, imbricada con los Estados Unidos, un porcentaje altísimo de más del 75% de nuestros productos entran al mercado americano por una fórmula de la nación más favorecida. Y por lo tanto, lo que buscamos es que ese otro 25% o el complemento de nuevos productos puedan entrar al mercado americano. A la postre, sin acuerdo, de una u otra forma, por diferentes programas, a través del tiempo hemos tenido esas preferencias, esos beneficios arancelarios, que hay que cultivar, por supuesto, la relación con los Estados Unidos. Y hay que seguir en esa línea. Y hay que seguir insistiendo, porque el problema nuestro en este momento es la expansión, el tsunami de cocaína que está saliendo de nuestros vecinos y que está afectando gravemente la seguridad del país. Nosotros teníamos el sistema del ATPDA, que era el generar empleo en el Ecuador para evitar la contaminación con los narcóticos en los sectores productivos y por lo tanto se generó las rosas, se generaron atún en pouches y se generaron 4.000 productos a través del sistema de preferencias de ATPDA. Ya no hay la posibilidad de un sistema de preferencias de ese tipo. Estamos anclados ante un SGP que además resulta complicado que el Congreso de los Estados Unidos lo apruebe porque además concursamos con 130 países. Pero yo soy optimista de que necesitamos buscar otras explicaciones, una narrativa nueva en Estados Unidos, en donde expliquemos que si nosotros no generamos empleo en el Ecuador, la contaminación por los narcóticos que compra fundamentalmente Estados Unidos y Europa va a incidir gravemente en la contaminación del narcotráfico en el Ecuador. Por lo tanto, esto no es un tema solo de bayonetas, de aviones, de drones, de radares. Esto es un problema social que requerimos generar bienestar, empleo y trabajo para las poblaciones más necesitadas. El informe de las Naciones Unidas sobre la captura de droga y nos ubica como el tercer país con más capturas, especialmente en los puertos. Esto puede ser bien recibido por parte del gobierno, quizá por parte de la sociedad o a nivel internacional, pero eso nos demuestra también que está pasando tanta droga por el Ecuador, porque ya se sabe que en el negocio de la droga hay una parte
que los narcotraficantes saben que puede ser capturada, pero el resto llega hasta los destinos. Esa parte debe hacer entender que hay que hacer mucho más para que precisamente el Ecuador no llegue a tal contaminación. Claro, pero además, si la exportación ecuatoriana está contaminada con narcóticos, el comprador, el importador extranjero, dice, a ver, no corro el peligro de que... Cuidado, viene desde el Ecuador. De que el producto que yo estoy comprando del Ecuador esté contaminado de drogas, porque ahí entra otro juego de cosas. Lo extraordinario del tema es que con pandemia, con los efectos de la pandemia, ha crecido también la producción de cocaína. Por lo tanto, lo que eran 1.000 toneladas en el 2019, de acuerdo con los últimos informes, llega a cerca de 2.400. Es que dicen que en Colombia precisamente antes cosechaban una vez al año, ahora son 3 cosechas al año. Claro, pero, y Perú se ha convertido en el país productor número 1 de coca. Yo recuerdo que la pasta de coca se traía del altiplano de Bolivia y desde el Guayaga en el Perú, se traía en avionetas para procesarlo en Colombia. Con las nuevas variedades tropicales que se cultivan en las selvas, la producción es 2 o 3 veces al año. Embajador, buen análisis el que estamos realizando, pero ¿qué le podemos decir al ciudadano? ¿Qué va a pasar con nuestro país? El doctor Francisco Huerta Montalvo, que dolorosamente falleció, él dijo ya hace algunos años atrás, por el 2009, 2010, que el Ecuador se estaba convirtiendo en un narcoestado. ¿Hemos llegado a esa situación? Yo creo que Francisco hizo y mi pesar también por la muerte de un ilustre ecuatoriano. Yo creo que cuando uno trata de estos temas, de delitos transnacionales, el Ecuador es una de las piezas de un engranaje global en donde hay un comprador que consume 400, 500, 600 toneladas y otro comprador europeo que consume más o menos similar. Y entonces, en realidad, este problema no lo puede resolver solo el Ecuador, no lo puede resolver solo el Ecuador. Este tema tiene que haber una cooperación internacional que además cambie las estructuras de cómo se aprecia al drogadicto, cómo es el tema de cuidados de salud, cómo es el tema de delincuencia, porque las cárceles se están llenando de mini comercio. El problema que yo miro es que la cantidad de dinero que produce este mercado ilegal permea todas las sociedades, todos los sistemas de seguridad, todos los sistemas formales de comercio, es capaz de atomizar un país. Pero no solo el Ecuador. En esto tenemos que estar concretos de que esto es un tema de un negocio que si fuera una empresa estaría preocupada de cuánto es la expansión de la empresa de exportación de cocaína. Pero además contamina los otros sectores porque la población principia a consumir narcóticos químicos y de otro tipo, y verdaderamente es un problema social de envergadura. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente para proseguir en este análisis con el embajador Luis Gallegos. Inicio de espacio publicitario. La seguridad se amplía en toda la ciudad y llega a tu barrio. 3.750 nuevas zonas videovigiladas con 15.000 cámaras y megáfonos nuevos a disposición de tu seguridad y la de tu familia. Con tecnología que permitirá detectar alertas, amenazas y emergencias en tiempo real, generando así una respuesta automática y una alerta inmediata. Cada cámara cuenta con tecnología de primer nivel y alta definición, con reconocimiento facial y lector de placas vehiculares. Hemos venido y seguimos brindando más herramientas para seguir protegiendo a Guayaquil, porque tu seguridad es primero. Alcaldía de Guayaquil. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Embajador, hace pocos días salió un informe del Departamento de Estado sobre el Ecuador y lo que decía es que el Ecuador es altamente riesgoso para las inversiones. Justamente cuando el país necesita de inversiones, porque es un país dolarizado, es un país sumamente endeudado y tenemos que introducir dólares. Solamente se da ahora a través de las exportaciones. Pero, ¿qué efectos puede ocasionar este informe del Departamento de Estado?
Mira, yo creo que el informe del Departamento de Estado hay que leerlo en términos no solamente de esta aseveración que contiene el informe, sino de los otros esfuerzos que ha hecho el Ecuador para generar equilibrio en su economía, generar inversiones y generar... el realismo es un tema. Yo me adscribo a la doctrina de primero identificar el problema y saber. Entonces no podemos negar que el Ecuador tiene problemas en tratamiento de capitales extranjeros. Nosotros tenemos arbitrajes que verdaderamente nos han sentenciado a pago de cientos de millones de dólares por ruptura de contratos y otro tipo de cosas. Entonces la seguridad jurídica... En estos momentos se habla de congelamiento de recursos del país en otras naciones europeas. Claro, y es un arbitraje que se dio el año pasado. Y que había una sentencia y había que cumplir. Claro. El problema de la legislación ecuatoriana, no muy amigable a la inversión extranjera, tiene que cambiar de foco. El enfoque que nosotros damos es que la empresa venga e invierta. Pues si no van a ser las empresas, entonces serán los fondos. Serán los fondos mutuos que están invirtiendo en otras partes. Serán los fondos de capitales como están ocurriendo, que no están atados a inversiones empresariales, pero que tienen un efecto económico. Yo creo que el mundo ha girado porque la liquidez de estos fondos en el mundo está repartiendo recursos de esos fondos en el Brasil, en México y en otros países. Al Ecuador aún no llegan. Y la propuesta indudablemente es que nosotros hagamos los mayores esfuerzos para atraer esas inversiones. ¿Por qué? Porque en una economía que paga 0,5% de interés, una inversión en el Ecuador resulta altamente renditiva si es 5 o 6%. Por lo tanto, en vez de estar parqueado el capital, puede venir al Ecuador y apoyar el tema de nuestro crecimiento. Pero tenemos que ser inteligentes para hacer esto, porque no es de ideología A o B o C. Yo soy muy adscrito a admirar a Deng Xiaoping. Deng Xiaoping decía en un aforismo que no importa el color del gato mientras case ratones. Ya, yo creo que esa es la verdad. Y ahí vemos el resultado de China, ¿no? Claro, esa potencia, la segunda en el mundo económica. Y de lo que era la empobrecida China de los 80, donde yo fui en los 80 a la China y era de arados de búfalos con arados de madera y campesinos sin sandalias, a trenes sobre magnetos en términos de velocidades de 480 kilómetros, el salto ha sido de una cuantificación enorme. Yo creo que son compatibles, o sea, yo creo que debemos tener una estrategia inteligente para saber negociar con la China, negociar con nuestros amigos americanos, con nuestros amigos europeos, abrirnos a cualquiera de los espacios, porque ¿qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos dignidad para nuestro pueblo, trabajo para nuestro pueblo, lo que queremos es superar la pobreza, los índices aberrantes de las diferencias y la inequidad. Nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo de sabernos manejar. Estamos próximos a ser miembros del Consejo de Seguridad. Y nos vamos a sentar con los chinos, con los rusos, con los americanos, con los otros, a sentarnos a dimensionar resoluciones sobre la solución del mundo, sobre la solución de controversias del mundo. Es una buena hora para que nosotros tengamos un papel internacional relevante y que podamos hacer eso. Pero a lo interior tenemos que demostrar que somos respetuosos de las instituciones. Absolutamente. De lo contrario, no hay seguridad jurídica y por eso no viene nada de lo que usted dice podría venir al Ecuador. Bueno, yo creo que es factible que el Ecuador pueda obtener recursos de inversión extranjera siempre y cuando tenga por norma el que es de acuerdo con los contratos y las formas de trabajo que se imponen. El Ecuador es un país extremadamente rico. Y te va a parecer una aberración lo que te digo yo, porque es un país riquísimo, es un país que tiene una delta que puede alimentar el doble o el triple de su población. O sea, la delta del río Guayas y Esmeraldas pueden producir alimentos para el resto del mundo ávido de esos productos. Tiene minería, tiene petróleo. Lo que yo creo, y tú vas a compartir conmigo, es que ha sido pésimamente administrado. Y no estoy hablando de este gobierno o del gobierno anterior. Estoy hablando históricamente, eso es lo que ha pasado con nuestro Ecuador. La sociedad ecuatoriana tiene que comprender
que para salir de la pobreza, la inequidad y tener mejores días para sus hijos y nietos, es necesario tener una visión de conjunto y tratar de superar todos estos cuellos de botella que nos hemos impuesto nosotros. En el Ecuador en estos momentos hay una discusión entre el gobierno y representantes del sector indígena. Mesas técnicas que discuten varias propuestas de los demandantes, de aquellos que salieron a las calles, que generaron violencia. Una tiene que ver con el control de precios. ¿Es factible que vengan inversiones de empresarios cuando en el país, por decreto o por decisión gubernamental, tiene que haber control de precios? Bueno, yo creo que hay que saber cuál es el razonamiento del uno y del otro, ¿ya? Yo obviamente no creo en la necesidad a ultranza de los controles de precios si no hay especulación. Pero yo sí creo que hay especuladores. Yo creo que es justo pedir que los precios tengan lo justo. Pero es un argumento inverso. En el momento que yo como campesino me imponen un precio de la papa, porque ahí liquidan mi negocio si yo tengo que pagar más. O del arroz, por ejemplo, que también ocurre. Si yo tengo que pagar más por fertilizantes, más por trabajo, más por esto. ¿Cómo puedo mantener el mismo precio? Dejo de producir papas. Yo creo que hay que tener una visión de que sí son necesarios controles de precios, como en todas partes del mundo. Donde hay abuso, tiene que suspenderse. Pero como una doctrina de decir, vamos a controlar todos los precios, estamos en el caso de Venezuela, en donde la hiperinflación crece y en donde se hunde la economía, no solamente que no hay inversión, sino que no hay comida. Y entonces migran 6 millones de venezolanos por incapacidad de generar internamente, siendo Venezuela el país más rico de América Latina. Siendo Venezuela uno de los países que estuvo en el ranking mundial entre los 10 primeros países. Por lo tanto, este tipo de medidas tiene que ser cautelosamente llevadas porque entendiendo que tienen toda la vocación de hacer justicia social y de beneficiar a las grandes poblaciones, puede resultarles la bigotera al revés. Embajador, en estos momentos, por empezar, los 4 países que conforman la Alianza del Pacífico son de corte ideológico de izquierda. Varios de ellos ya habían dejado entrever que no son tan afectos a este tipo de relaciones. Por lo tanto, el Ecuador que busca el ingreso podría entrar justamente cuando no va a ser efectivo como desde el inicio fue la Alianza del Pacífico. Por eso usted dijo, hay que ver cómo de forma directa nos ubicamos, nos insertamos con esos grandes mercados. Pero, ¿cuál podría ser el futuro de las relaciones, especialmente en América Latina, con la presencia de estos 4 gobiernos más que ahora son de corte de izquierda, ¿no? Por supuesto, con la presencia ahora de Gustavo Petro también en Colombia? Mira, si tú ves la relación comercial con el área del Pacífico en general, nosotros tenemos, y nuestras empresas y las empresas de ellos vendemos normalmente, ¿no? La simbología política del gobierno, que además es un gobierno transitorio de 3, 4, 5 años, no cambia el tema. Yo inclusive te diría que si ves el tema, Colombia está entre los 5 primeros países a los cuales exportamos y entre los 5 primeros países que importamos. O sea, la economía ecuatoriana, que tiene una definición geográfica histórica de ser lindero con Colombia, con todos sus pros y contras, también es un mercado en donde esos países generan empleo y lo demás. Yo no creo que la simbología ideológica de repente cambie la fenomenología. Y regreso a la China. La China es un régimen que tiene una connotación y comercia con todo el mundo. Y es la fábrica del mundo. Y por lo tanto, no hay que tenerle recelo. Yo creo que hay que tener una visión de una estrategia inteligente de negociar con China, de negociar con los Estados Unidos, con la Unión Europea, con el que sea, pero teniendo claros cuáles son nuestros intereses, no lo que nos insinúen o nos impongan los otros. Nuestros intereses son los intereses del pueblo ecuatoriano. Y eso tiene que marcarse por el bienestar, el empleo, la educación, la salud excelente para nuestro pueblo. Y eso es fundamentalmente lo que guía una política exterior soberana.
Agradecemos al embajador Luis Gallegos por haber estado con nosotros en este espacio que se caracteriza por generar visiones a nivel global, por tratar los temas internacionales y, por supuesto, los que tienen que ver directamente con nuestro país. Recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Gracias, embajador. Que verdaderamente cuando uno se encuentra Muy mal administrado, por lo tanto, equivocado en un país que tiene su En el subcontinente, que si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua,